ahora sí podemos seguir. Ajá. Retomo nuevamente. 2 unidades, no. Conocimiento. Y después, reflexión epistemológica, ¿verdad? Ya revisamos que hablábamos 1600. En el 20, Bacon. No, en el 32 era Galileo. En el 37 Descartes. En 1690 Locke. Pero comienza en 60. ¿Ah? Pero comienza en el 60. Ajá. Aquí más o menos estaría Newton, ¿verdad? Ok. Y aquí, no recuerdo el año. Bueno. 1781. Ok. Perfecto. Decían, bueno, y aquí tendríamos a Darwin. ¿Sí? Ok. Recuerden que habíamos visto a Galileo, Newton, Darwin y 1900 habló, ¿sí? Que eran los 4 grandes científicos que habíamos visto en el recorrido con respecto al desarrollo del método científico. Ok. Teníamos una discusión fundamental acá que era entre racionalistas y empiristas, donde la pregunta fundamental era ¿dónde están las bases del conocimiento? ¿Sí? El conocimiento cierto y verdadero. Están en la razón, están en los hechos empíricos. ¿Qué es lo que genera como los cimientos de nuestra construcción del conocimiento? Esta discusión se prolonga durante el siglo XVII, el XVIII, y Kant es quien procura integrar, ¿sí? ¿De qué manera? Dándole un giro a la pregunta y diciendo, ok, el problema no es tanto buscar dónde están los orígenes del conocimiento, nos vamos a ver qué es lo que conocemos, cómo lo conocemos, para así ver cuál es la estructura y la forma de conocer del hombre, ¿sí? Por eso es que Kant comienza con el tema de los juicios, analíticos, ¿sí? Esos juicios lógicos donde la conclusión ya está contenida en el sujeto, ¿sí? El predicado ya está contenido en el sujeto, y decíamos, no hay la generación de nueva información y son ciertos a priori, lógicamente ciertos, ¿sí? Y los juicios sintéticos donde la generación de nueva información se produce a partir de la contrastación empírica. Entonces, si esto es así, la pregunta ¿es posible que estos juicios sintéticos que generan nuevo conocimiento, la generación de nuevo conocimiento, sea cierta e indudable? Puede ser que no. Y si esto es así, decimos ciertamente, es posible que no. ¿Cómo hacemos para abordar la realidad? Bueno. Kant plantea, el hombre solamente accede a la realidad como sujeto y no accede a la realidad. ¿A qué accede? A los fenómenos. ¿Y qué son los fenómenos? Esas representaciones que hacemos
de lo externo. ¿Sí? Y esas representaciones las hacemos a partir de dos aspectos que sí son. Si bien las representaciones son individuales, son propias, son particulares, estas representaciones las hacemos a partir de dos aspectos que sí son generales y universales. ¿Y cuáles son estos dos aspectos? O estas dos dimensiones, tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces decíamos que si para Descartes el aforismo principal era cogito ergo sum, ¿sí? Pienso luego existo, para Locke era el tema de la tabula rasa, ¿sí? La hoja en blanco. Podíamos pensar que Kant lo que planteaba era una estructura que estaba en blanco, pero en tanto estructura determinaba la forma en que podíamos acceder a la realidad a partir de tiempo y espacio. Y tiempo y espacio eran universales, no eran individuales, no eran particulares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va diciendo Kant de alguna manera? Si bien no hay ideas innatas, como decía Locke, si hay algo innato, como diría Descartes, o como dirían los nacionalistas, que es esta estructura a partir de la cual hacemos, ¿sí? Estos planos, tiempo y espacio, a partir de los cuales podemos acceder. Y esto sí es innato y esto sí es universal. ¿Ok? O sea, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo otro. Ajá, exactamente. Ok. Siglo XVIII. Siglo XVIII también se va a caracterizar por todo el desarrollo tecnológico, expansionista, comercial, que da origen a la era, o que va a dar origen a la era industrial del siglo XIX, ¿verdad? Ok, si ustedes van viendo y piensen acá, en Galileo, en Newton y en Darwin, vamos a ir viendo, o podemos ir contextualizando y pensando, haciendo una proyección temporal, en cómo este sujeto está prácticamente aislado de un mundo con respecto a su forma de conocer, ¿sí? O de la sociedad con respecto a su forma de conocer. Pero estos sujetos cada día están más integrados en la sociedad y la forma de conocer va cambiando, ¿no? De manera que en el inicio del siglo XIX el pensamiento científico, la sistematización de datos empíricos comienza a tener mucho más valor como legitimador de la verdad que el que tenían en el siglo XVI este tipo de datos, donde la legitimación de la verdad estaba fundamentalmente en los textos clásicos y en los libros religiosos. ¿Sí? En el 32, un señor que se llama Augusto Comte escribió el curso de filosofía positiva. Voy a agarrar a Comte ahorita sí, pero tenemos que entender que Comte no está aislado y antes viene todo, o sea, él no es el primero en hablar de la ciencia como mecanismo de aproximación y ordenamiento del mundo, o reordenamiento del mundo. Esto viene antes, pero con Comte es que esta idea se refuerza. Entonces, si ustedes leyeron a Capelletti, ¿verdad? Sí. En las 2-3 primeras páginas de Capelletti, él habla del proyecto de Comte, o sea, las 2-3 primeras páginas del capítulo que Capelletti hace referencia a esto, habla del proyecto de Comte y dice, el proyecto de Comte al menos tenía 3 puntos fundamentales. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 puntos fundamentales? Está en esa página como por abajo. En una página par, en el último... La ley de los tres estados, la clasificación de las ciencias, la idea del plan y el método de la sociología. Ok. ¿De qué va eso?
O sea, ajá, espérense. Vamos a ver. ¿Qué está viendo Descartes y Locke? ¿Qué es lo que dijimos que veían? ¿Qué es lo que dijimos que buscamos en la discusión? ¿De dónde venía el conocimiento? O sea, ¿de dónde nacía el conocimiento? Ok, o sea, los orígenes ciertos del conocimiento. ¿Qué está haciendo Kant? En primer lugar, integrando un poco ¿de acuerdo a qué? A la forma que tiene el conocimiento. ¿Sí? Las estructuras del conocimiento. Ya no se pone a pensar en cómo conocemos y dónde están los orígenes, sino qué es lo que conocemos y cuál es la estructura de esto que yo llamo conocimiento. ¿Sí? Que básicamente son enunciados con un valor de verdad. ¿Sí? La casa es blanca, es un enunciado. Para que esto sea conocimiento, el enunciado debe hacer referencia a algo real, una cosa física, que además tiene las características que yo estoy denotando. Lo tiene que ver físicamente. Espérate, no. Para que la casa es blanca, ¿sí? Sea conocimiento, ¿sí? Es necesario que sea verdad que la casa sea blanca. Porque si no, la casa es blanca, pero la casa no es blanca, simplemente es un enunciado que es mentira. Tiene que corroborar. No, tiene que ser cierto. Antes de que lo corrobore. Vamos a ver. No. Un carro, ¿verdad? Un carro, está ahí. Para que sea un carro, tiene que tener motor, prender y rodar, ¿verdad? Si está ahí el carro, pero no tiene motor, yo no lo sé. No tiene motor, no prende y es pura utilería. ¿Es un carro o no es un carro? No es, ¿verdad? Ok. Está ahí el carro y sí tiene motor, tiene... ¿Es un carro o no es un carro? Es un carro. Sí, es un carro. Lo prenda yo o lo corrobore o no, ¿sí? Yo lo que veo es el carro, puedo decir, ese es un carro. Para que esto sea conocimiento, el enunciado tiene que ser verdad y tiene que ser un carro. Lo haya corroborado o no lo haya corroborado. Si no es un carro, lo que es una mentira lo que estoy diciendo. ¿Ok? ¿Entiendes a lo que voy con esto? No implica en este momento la corroboración. Como que sea cierto. Sino que sea cierto o no para que se conozca. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Kant? Ahí es donde va. Para que yo pueda saber si es cierto o no, ahí sí, necesito corroborar. Y no lo puedo corroborar racionalmente. Tengo que corroborarlo empíricamente. Tengo que montarlo y prenderlo. Mira, móntate, préndelo. Ah, sí prende. Sí, es un carro. ¿Me entiendes? Entonces, si esto es así, no hay ideas antes de que lo corrobore. Ahora, ciertamente mi corroboración, mi acceso a esto, mi acceso a este mundo exterior, al carro o a lo que sea, o al color, depende de dos contextos y dimensiones a partir de las cuales todas se ven, que son tiempo y espacio. Entonces, tiempo y espacio no es algo que esté previo a mi conocimiento. Yo no corroboro el tiempo para que esté. El tiempo está y el espacio está. Y mi experiencia del tiempo y del espacio están desde que nací. Eso es lo que dice Kant. Y están para mí, y están para el chino, y están para el japonés, y están para todos. ¿Sí? Entonces, esas cosas sí son universales. La experiencia del tiempo, la experiencia del espacio. Y la posibilidad de acceder a otras cosas mediado por tiempo y espacio. Porque no podemos acceder a nada si no lo medíamos a través de estos planos. ¿Sí? Ok, no. Tal vez. Ok. Ahora. Es denso la cosa. Sí. Claro, ojo, y es de eso si nos ponemos a pensar eso. Y nos ponemos a pensar mientras vamos caminando, y si no estuviera yo en el tiempo, ¿cómo sería? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo?
Ya estudié farmacia. He dicho, no, yo dije unas cosas totalmente antiantropológicas en el otro curso, yo voy a decir otra. Estos tipos estaban locos. Ajá. ¿En qué sentido la locura? Vamos a hablar. Coño, hay que pensar, pues, o sea, hay que abstraerse demasiado de los patrones y los parámetros culturales que no son impuestos intencionalmente o sin ningún tipo de intención, de manera implícita, para poder pensar estas cosas, para poder pensar como Galileo, para poder pensar como Newton, para poder pensar como Einstein, o el mismo Darwin. O sea, es una cosa. El tema de la relatividad. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerda lo que decíamos del tiempo y el espacio no son ¿cómo es que? Absolutos, ¿sí? O sea, no son homogéneos, no son estables, ¿sí? Ok. ¿Por qué nuestro cuerpo es atraído a la Tierra? Ah, bueno, porque las masas, hay atracción de masas, tal. Pero ¿qué es lo interesante? Si ustedes piensan en esto, nosotros, ¿qué es lo que sentimos? Que nos jala algo, ¿verdad? Si yo salto, algo me jala. Lo que dicen los físicos cuando proyectan esta idea de la relatividad es que realmente no es que la Tierra te jala o que tú te atraes a la Tierra, sino que el espacio vacío que está doblado por la masa de la Tierra, bueno, y hay una participación de tu masa corporal también, te empuja hacia abajo. Porque la masa se concentra. Finalmente la masa es energía concentrada y que jala hacia sí misma. Pero no es ella, sino la masa en el espacio vacío dobla el espacio y el espacio te comprime también, así sea vacío. O sea, comprime la masa. Pensar así es que está un poco loco, disculpen. O sea, loco en el buen sentido. Hay que salir del parámetro normal con el que nos comportamos, ¿sí? Y tener mucho tiempo para pensar tonterías y no estar pensando en la comida y en qué sé yo qué cosas. Esa forma de pensar tiene que ser un entrenamiento de ese individuo de que empezó a estudiar, porque a uno lo sacan de la forma como acceder al conocimiento y no puede montarse en esa forma de pensamiento, es demasiado. No sé si puedes o no puedes. Ese es el tema. Difícil de vincularse de la forma como uno accede al conocimiento de personas transformadas. Por eso digo, ustedes saben quién era Colina, Noel Cantán. El escultor. Colina. No sé cuál es el nombre de Colina. El de María Llosa. ¿Sí? Okay. Colina. En el gomecismo lo meten preso, tal. Lo meten preso, el hombre se vuelve loco. Se vuelve loco en la cárcel por la presión y tal. Cuando sale de la cárcel, va para el hospital psiquiátrico que arriba, en INSE, ¿no? El hospital está en un proceso de transformación porque el hospital psiquiátrico antes era del siglo XIX, estos ya son los años 20, 30, finales de los años 20 del siglo XX, 1920 más o menos, 1925, pero era todavía la clínica psiquiátrica del siglo XIX donde los locos se los encadenaba, se les aislaba, era más bien de contención más que de tratamiento. Pero lo interesante de todo esto es que Colina ahí está en unas terapias de trabajo y se pone a pintar y desarrolla buena parte de su obra artística a partir del trabajo del hospital psiquiátrico. Y ahí hace un gran cuadro que lo que tiene interesante es que dice, mira, algo así como que la medicina psiquiátrica, la psiquiatría, lo que hace es ayudarnos a nosotros, quienes estamos ahorita enajenados mentalmente, a ponernos nuevamente nuestra máscara social, o nuestra máscara, que básicamente es nuestra máscara cultural.
Nosotros nos la hemos quitado y actuamos por nuestras pasiones, nuestros instintos. Y para vivir en sociedad no podemos vivir naturalmente. Debemos vivir con una máscara. Y la psiquiatría nos ayuda a volver a ponernos esta máscara con la que actuamos en la cotidiana. Es bien interesante el tema, y si lo ven, él pintó el cuadro y después hace toda una relación de lo que son los diferentes elementos, pero es interesante esa metáfora de la máscara y la psiquiatría porque básicamente eso, nosotros socialmente, culturalmente vivimos a partir de una serie de patrones que nos ponemos desde chiquitos y por repetición y por imitación los vamos desarrollando y naturalizando. Ajá. En todo caso, piensa en el siglo XIX como un siglo de crisis y conflictos. Siglo XVIII e inicio del siglo XIX. ¿Qué es lo que se está dando? Por un lado, habíamos dicho, están todas las ideas políticas que generan las revoluciones en Francia, en Estados Unidos, Francia, pero también toda la revolución hispanoamericana. Y hay todo un desarrollo de nuevos conocimientos que vienen estando. Se piensa en figuras, los primeros enciclopedistas y con los que tenemos mayor relación, como Humboldt, ¿sí? Tipos que, y la propia enciclopedia francesa, que suponen la necesidad de recolectar datos sistemáticamente de todo en función de enriquecer el conocimiento universal. Entendido como conocimiento universal, no particular de una sociedad, de una cultura. ¿Sí? Ok. En ese contexto, Comte plantea una serie de cosas. Acá, para él, no hay, en primer lugar, no hay duda de que la ciencia tiene una efectividad grande para generar nuevos conocimientos. ¿Sí? No hay ninguna duda de eso. Pero entonces, plantea lo que él sugiere, la ley de los tres estadios. ¿Qué es la ley de los tres estadios? En el siguiente párrafo. Sí, el estado teológico, el metafísico y el positivo. Ajá. El estado teológico, el hombre imagina que los hechos del universo son producidos por elementos sobrenaturales, los cuales operan según su carácter. En el segundo, es decir, en el metafísico, apela a entidades abstractas inmanentes al universo, y en el tercero, que es el científico, el positivo, reconoce que no se puede llegar a verdades absolutas, causas primeras y fines últimas, y se limita a averiguar por la experiencia y la razón los hechos y las leyes que lo crean. ¿Qué es esto? Antes de eso, tiene una introducción a eso, ¿no dice algo antes de decir los tres estados? Ajá. Basándose en ideas de Turgot y de Saint-Simon, que por lo demás flotan en el ambiente intelectual de la época. Además, él fue secretario de Saint-Simon, Comte. Ok. Buenísimo. Enuncia Comte lo que denomina la ley general sobre la marcha progresiva del espíritu humano. Esto me interesa. Ley general sobre la marcha progresiva del espíritu humano. ¿Qué es lo que le recorre esa gente? ¿Qué quiere decir esto? Todos los hombres, una ley, esto es una ley. Todos los hombres, y no individualmente, sino socialmente, recorren progresivamente tres etapas en el desarrollo de su, entre comillas, espíritu, su forma de abordar y entender la realidad. Un primer estado, un primer nivel, que es el estado teológico, un segundo nivel, que es el metafísico, y un tercer nivel, que sería el positivo. Ok. ¿Ustedes en historia de la antropología ya han leído algo de evolucionismo? No, evolucionismo todavía no. Cuando leen evolucionismo y Morgan, y al mismo Taylor también, recuerden a Comte. Y piensen que Comte es la primera mitad del siglo XIX, Morgan es aquí, segunda mitad. Entonces, Morgan está tomando todas estas ideas y van a ver que es prácticamente
una adaptación de eso. Ok. ¿Qué es lo que dice? En la antigüedad, en su primera etapa, los hombres tendrán un espíritu teológico. ¿Qué quiere decir tener un espíritu teológico? El hombre imagina que los hechos del universo son producidos por agentes sobrenaturales, los cuales operan según su arbitrio. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ejemplo. El hombre imagina que los hechos del universo son producidos por agentes sobrenaturales, los cuales operan según su arbitrio. Zeus, no, ¿Ah? mitología griega. Sí, también. O sea, los truenos caen porque Thor pega un martillazo o Zeus, qué sé yo, tal. ¿Y cuándo lo pega? Cuando le da la gana. Lo que pasaba en el hombre de la rosa, que creían que era que el diablo estaba matando a la gente. Ajá, ¿y por qué? Porque el diablo es malo y quiere hacerlo en este momento. Y en este momento lo decidió, en otro momento no lo decidió. No es que está en las condiciones y se generan, ¿no? Y es que incluso bueno, en la Biblia muchas de las cosas que suceden malas son castigos de Dios. En todo caso, este es un espíritu teológico porque se asocia con estos entes divinos, sobrenaturales, las causas de las cosas que pasan. ¿Sí? Ok. Después, el hombre o el espíritu humano pasa a un segundo estado, o estadio, El metafísico que es el metafísico. ¿El estado metafísico qué es? apela a entidades abstractas inmanentes al universo. ¿Qué significa la palabra inmanente? Propias de. Entonces, apela a entidades abstractas propias del universo. Ajá. Como por ejemplo. Energía. ¿Ah? La energía podría ser una. ¿No? La energía. Energía. Sí, la energía como elemento propio. La energía no es una entidad abstracta. La energía es concreta. Que se puede medir, se puede de alguna manera identificar. La reencarnación que viene de lo metafísico, Dijiste algo bueno y dijiste algo malo. La reencarnación supone que hay alma. ¿Sí? Entonces, el alma va más hacia el aspecto del tipo teológico. Pero cuando dijiste lo de metafísico, sí es importante. ¿Por qué? O sea, es lo que dice lo de metafísico entre paréntesis racional abstracto. Ajá. Solo lo menciono. No sé bien qué significa. Acá. Okay. ¿Qué es lo que está cuando Locke habla de los metafísicos y habla de Descartes y los racionalistas, de unas ideas que dicen que son inmanentes al hombre, no sé qué, ¿cuáles eran? Nobleza, lealtad, no sé qué, ¿sí? Bondad. El hombre es bueno por naturaleza. Entonces, se buscan nociones propias del ser humano, pero que no pueden ser medidas, contrastadas, controladas, apreciadas. Empíricamente. Okay. ¿Sí? Son esencias. ¿Eso incluye el alma? No sé. Porque el alma sí y las características del alma. Yo no sé, ahí el alma es de estas cosas que utilizamos también como general y tiene diferentes formas de interpretarse. Unidades inmanentes al hombre que no pueden ser contrastadas. La bondad. Eso, la bondad. El hombre es bueno por naturaleza. Ok. Y asumimos que el hombre es bueno y que lo que pasa es que se ha deformado. ¿Y cómo sabemos que el hombre es bueno? ¿Sí? Ajá. Y son cosas no cuantificables. No, es metafísico. Claro, son cualitativas, ¿no? Ajá. Ajá. La tercera. Sí, no se puede ser bueno, 3 puntos de bueno, 4 Exacto. puntos de bueno, 8 puntos de bueno. Y el tercer estado. O sea, si quisiera. Entonces, claro, pero ¿tú cómo lo objetivizas? No, o sea, no Es lo que puedes lo que es bueno para objetivizar. ti quizás no sea bueno para él. O sea, Entonces tú te relativizas esto. Para ellos la bondad es la bondad.
entonces tiene que haber una idea de la bondad. Claro, pero quizás la idea de una persona no es igual a la de la otra, ¿no? Claro. Entonces es muy abstracto y subjetivo, Sí. ¿no? Sí, pero no nos vamos a poner a filosofar ahorita, vamos a concretar esto, Ajá. pero Y el tercer estado, que es el positivo o científico, ajá, que reconoce, al reconocer que no puede llegar a verdades absolutas, causas primeras y fines últimos, se limita a averiguar por la experiencia y la razón los hechos y las leyes que los rigen, sus relaciones. ok, entonces, llega el momento en que el hombre dice, oh, yo lo único que puedo acceder realmente es a las relaciones de las cosas empíricas, ¿sí? Y ya que estas cosas están relacionadas de manera coherente, yo de alguna manera puedo determinar leyes que rigen esta relación, ¿ok? Por ejemplo, eso, atracción de los cuerpos. Ahora, ¿cómo dijimos originalmente que era la ley? Ley general sobre la marcha Sí, progresiva. no, pero antes de eso, no. ¿Qué pasa? No sé, entonces sí, ley general sobre la marcha progresiva, sí, no era eso, era eso. Marcha progresiva. Ley general sobre la marcha progresiva del espíritu humano. Ok. Ley general. Entonces, al ser una ley general, entiende que esto aplica y este recorrido que está viendo Comte desde Francia y el desarrollo del espíritu humano francés es una ley que aplica para todo el hombre, para todos los hombres, de todas las sociedades y todos los espíritus humanos deberían seguir este camino, ¿sí? Entonces, teológico, metafísico, positivo. Y esto ha ocurrido en Europa, en los Estados Unidos, pero va a ocurrir en todo el mundo. Porque la razón y los hechos empíricos, la ciencia, demuestra su mayor efectividad frente a las explicaciones teológicas o metafísicas. Ese es el planteamiento del Comte. 2. Que sería la parte de la clasificación de las ciencias. Sí. Okay. La filosofía es concebida así por Comte como metodología de las ciencias, aunque explícitamente hace notar que, abro comillas, el método no es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones en que se emplea. Cierro comillas. Ajá, sigue. Ajá. De ahí que una de sus primeras tareas consista en proponer una clasificación de las mismas. Cada una de ellas pasa por las 3 etapas y, cuando llega a la última, se constituye definitivamente como tal ciencia. Pero no todas recorren al mismo tiempo ese camino, sino que unas marchan adelante y otras atrás. El primer criterio que utiliza Comte para clasificarlos es precisamente el orden cronológico de llegada al nivel positivo. Este orden histórico coincide con el orden lógico. De la más general, ¿no? Comte, entre paréntesis, Comte tiene mucho en común con Hegel, al cual lo alegro. La ciencia se ordena según una comprensión creciente y una extensión decreciente. Así, la primera de ellas es la matemática, ciencia de máxima extensión y de comprensión mínima. A ella le siguen la astronomía, la física, la química y la biología. Comte asume la tarea de completar el cuadro de la ciencia fundando la sociología, que él denomina física social, lo cual equivale a hacer pasar los conocimientos que se tienen sobre el hombre, la historia y la sociedad del plano metafísico al plano positivo.
haciendo entonces Comte? ¿Qué es lo que propone? Las ciencias, el conocimiento, puede organizarse de acuerdo a su nivel de abstracción y concreción, pero también de acuerdo a su tránsito en estos tres estados. ¿Qué es lo que plantea? Cada uno de estos niveles en la pirámide organizativa de las ciencias ha ido recorriendo este camino del estado teológico al metafísico al positivo, comenzando con las matemáticas. Posteriormente, esto nosotros lo agrupamos en conjunto, la astronomía o la mecánica y la física, ¿sí? Fundamentalmente porque la astronomía y la mecánica supone, la mecánica es física, pero supone simplemente la observación de cuerpos celestes en condiciones ideales, de vacío, tal, ¿sí? En cambio, ya cuando aquí se refiere a la física, se refiere a las condiciones de relación entre objetos sólidos en el contexto inmediato nuestro, ¿sí? Ok. Después la química y después la biología. Ven históricamente cómo la matemática la podemos llevar para allá, para el periodo pre-renacentista, con la matemática árabe, el manejo sí, que llevan los árabes de la matemática a Europa, ¿sí? en la Edad Media. Después, con Galileo y con Newton, el tránsito de astronomía mecánica y física al espacio positivo. Ya dejan de estar en el espacio o en el nivel metafísico, ¿ok? Después, química, no sé si es fundamentalmente el tránsito de la visión más alquímica a la química moderna. Después vendría la biología, que aunque Darwin y la evolución a partir de la selección natural es planteada después de Comte, ya la biología tiene, sobre todo en contextos como la clínica, ¿sí? ¿Cómo se llama? La fisiología, estudios previos, bueno, desde el propio Descartes ya hace algunas descripciones, ¿no? Entonces, la biología. ¿Y qué es lo que dice Comte con respecto a la sociología? Que la sociología, el plan de la sociología. Que la llama física social equivale a hacer pasar los conocimientos que se tienen sobre el hombre, la historia y la sociedad del plano metafísico al plano positivo. Entonces, ¿qué es lo que dice Comte para este momento? Hemos logrado, como proyecto de la humanidad, y piensen en esta Europa que se entiende a sí misma como la cuna de la pirámide del progreso y del desarrollo. Aquí no hay duda. Hemos logrado pasar todas estas áreas de conocimiento al estado positivo, pero todavía no hemos logrado que nuestro conocimiento sobre la sociedad llegue acá. Seguimos utilizando nociones metafísicas. Una concepción metafísica sería la parte filosófica. Pero ¿cómo entiendes la parte filosófica? Porque hay filosofía metafísica, pero también hay filosofía de corte. O sea, como para consolidar a una de estas cosas como ciencia tiene que pasar por los tres. Piensa en la historia, por ejemplo, ¿sí? La historia como disciplina. Disciplina que estudia o que pretende comprender el pasado de un pueblo o de una sociedad. Los estudios históricos, no hablemos de estudios históricos porque quizás no es lo más adecuado. Los discursos históricos
de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ¿en qué se basan? La historia como disciplina. Antes de la independencia de Venezuela, después de la independencia de Venezuela. En el contexto europeo también, o sea, finales del siglo XVII, ¿qué digo? Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no, me confundí, yo antes creo que lo dije mal. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la historia. Cuando preguntan en qué se basa el método. Sí. En relatos. Ajá. Pero claro, sí, hechos, personajes, fin, y después también hechos, personajes. Documentos. Pero el tema es la objetividad. ¿Dónde se basa? ¿Cuál es la fuerza que se le da, por ejemplo, al documento antes y después? Pero más allá de eso, la explicación, o sea, todos los discursos históricos, sociales, políticos, previos al positivismo, están muy orientados a nociones metafísicas de destino del pueblo, destino del héroe, una vaina muy a nivel espiritual y de, por ejemplo, toda la visión con respecto al destino, destino no, la misión que tenía el pueblo español como garante de la expansión del catolicismo, ¿sí? Como discurso, como revisión. Era una revisión de tipo objetiva científica o era una visión y una revisión de tipo ideológica, metafísica, de la mano con una visión religiosa, obviamente. Cegada por el interés de quien lo relataba. Claro. No había forma de comprobar. Por ejemplo, ¿por qué en el gran conflicto anglo-español, ¿sí? En la guerra entre fundamentalmente son Felipe II y la reina Elizabeth, ¿sí? Y la grandísima expansión hispana a partir de las riquezas americanas y prácticamente la visión que tenía el Imperio Español de su misión de aplastar, ¿sí?, al anglicanismo, al protestantismo en Gran Bretaña. Y de pronto preparan su gran flota y la flota por el viento, cambió el viento, no sé qué, y fracasa. ¿Cómo se interpretaron muchas de estas cosas? Muchas de estas cosas se interpretaron, más allá del relato y de la cosa, se interpretaron desde o aspectos de tipo teológico, es que Dios quería que nosotros conquistáramos, y después, no, es que Dios no quería que ellos, porque ellos son unos traidores, ellos son unas qué sé yo, o aspectos de tipo también metafísico, el espíritu español, el espíritu del conquistador, el espíritu de tal, ¿sí?, o el espíritu anglicano del trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Comte? Que pasara al estado positivo. Piensen que también siglo XIX, perdón, yo no sé por qué tengo el 18 pegado en la mente. Siglo XIX, toda la revolución industrial, es un ciclo de muchísimo conflicto social, no solamente, sí, yo voy a decir en Europa fundamentalmente, pero en todo el mundo, ¿sí? Hay un desplazamiento muy grande del campo a las ciudades, y en las ciudades la revolución industrial también deja sin trabajo a muchísima gente y hay muchísima hambre, hay unas condiciones sociales bien complicadas en toda Europa durante el siglo XIX. Entonces, uno de los proyectos de los positivistas, o del proyecto, ya que tenemos toda una crisis social que se ha venido generando porque no hemos visto esto desde una perspectiva científica y positiva, y la ciencia nos ha demostrado que podemos acceder al conocimiento del mundo para transformarlo, debemos acceder al conocimiento de la sociedad para
poder acomodarla. ¿Sí? Piensen que, aunque no sea desde una perspectiva positivista, sino más bien utilizando a Hegel y la dialéctica, el materialismo histórico y toda la revisión marxista con respecto al capitalismo es una revisión del tipo científico. ¿Ok? ¿Y para qué? ¿Por qué Marx hace un estudio de la sociedad capitalista y del sistema capitalista? Para hacer una crítica de los conceptos. O sea, básicamente eso es del discurso, una crítica. Vamos a ver. No, sí, pero no. Resulta una crítica, pero el objetivo de base no es criticar. Es cómo resolver esto. ¿Qué es lo que funciona mal aquí? ¿Y qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería hacerse para resolverlo? ¿Sí? O sea, no es solamente es un diagnóstico y una receta para la solución. Que esté bien o esté mal es otra cosa. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que dice Conte de que es un estudio que la filosofía y la historia, la antropología filosófica, es un estudio positivo de las leyes básicas que rigen los fenómenos sociales. Claro. O sea, entender los fenómenos humanos, ¿sí? A nivel sociopolítico y económico, pero entender los fenómenos sociales como político, económico, cultural, o sea, todas nuestras relaciones en sociedad. Y cómo, si estudiamos esto de manera positiva y científica, podemos resolver los problemas que se presenten de la misma manera que si estudiamos a los cuerpos biológicos, podemos curar enfermedades. ¿Sí? Entonces, este planteamiento va a prevalecer durante todo el siglo XIX. Y como leyeron acá, va a tener influencia, no solamente, bueno, aquí está Latinoamérica y Venezuela, pero va a tener influencia en todo el mundo. Y va a ser pensamiento dominante prácticamente hasta nuestros días. O sea, nosotros hoy en día tenemos muchísimas nociones y resabios del positivismo. Claro, no podemos decir que somos positivistas. Otra cosa, porque ya es toda una revolución que tenemos. Como tú decías, no sé quién decía, pero es que todo depende de la perspectiva de cada quien. O sea, eso no te lo va a plantear el positivismo. El positivismo es posible observar objetivamente a la sociedad. ¿Sí? Sí, de hecho aquí dice que el método de la ciencia social no puede ser esencialmente diferente al de la ciencia natural. Reproducir el modelo. Ojo, y un poco lo que decía, Wallenstein de la ciencia social. Aquí surge la ciencia social en reproducción de un modelo que ya lleva 300 años en la ciencia natural. ¿Sí? La imitación de ese modelo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la historia permite decir, ojo, las ciencias sociales no son tan así. Hay que observarlas de manera objetiva y positiva, pero no es posible deducir leyes a partir de los casos individuales que observamos. ¿Sí? Pero eso es otra cosa. ¿Qué es lo que es importante hasta ahora? Recuerden claramente cómo el positivismo entonces se vuelve pensamiento hegemónico, donde ahora la legitimación del conocimiento ya no está en los libros, en la autoridad, está en los hechos, en la deducción, en la ciencia. ¿Sí? Lean para el jueves, si tienen asignado, se me había olvidado, para el jueves tienen asignado el capítulo 1 de la novela de Conan Doyle. ¿Sí? Son 10 páginas y es una novela. Solo un capítulo, 10 páginas, el signo de los 4. El signo de los 4 de Arthur Conan Doyle. ¿Qué es lo que me interesa? Esa es una novela de Sherlock Holmes, escrita a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, no sé si en el 98 o en el 902, algo así. Piensen en Sherlock Holmes y el
papel que juega dentro de la sociedad y piensen en Guillermo, el del nombre de la rosa, Era bueno. de Ockham, No, imagínense. ¿no? ¿Te cura? Sí, claro, John Connor. O sea, ahí va. Sí. Piensen en ellos dos y no en función de ellos, porque pudiéramos decir que el personaje es el mismo, ¿sí? En momentos diferentes, pero piensen en función de su contexto. ¿Cómo ve a la gente al cura acá y qué cuánto caso le hace a partir de sus argumentos? ¿Cómo ve la gente a Sherlock Holmes acá y cuánto caso le hace o no a partir de sus argumentos? ¿Sí? O sea, piensen más bien cómo la sociedad ve estos argumentos en este momento, cómo la sociedad veía estos argumentos en este momento. Porque el personaje, si ustedes se dan cuenta, puede ser el mismo, que viajó en el tiempo. ¿Ok? Eso. La sociedad no